Estimados alumnos y jóvenes emprendedores, reciban por favor afectuosos saludos de parte de la doctora Marta Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya. Para la institución es un gusto recibirles y dar la más cordial bienvenida a nuestro orador del ciclo de conferencias Enactus Innovation Talk en el marco de la competencia nacional Enactus México 2021. El ingeniero José Francisco Martínez López egresó de la carrera de Ingeniero Químico y de Sistemas Ambientales con certificado en modalidad emprendedora del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Concluyó su maestría en Energía y Combustibles Renovables en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es subdirector de Infraestructura y Sostenibilidad en Walmart México y Centroamérica, donde diseña, lidera y gestiona la estrategia de eficiencia energética, uso de energías renovables, eficiencia hídrica, economía circular y conexiones de servicios especiales. De igual manera, ha estado inmerso en procesos de mediación empresa-comunidad, en el desarrollo de plataformas de emprendimiento e innovación y en el desarrollo de estrategias de negocio enfocadas en la sostenibilidad de las empresas, así como en el diseño e implementación de programas sociales institucionales. Bienvenido, ingeniero José Francisco. Saludos a todos y sean bienvenidos. Bueno, pues mucho gusto. De verdad es un gusto para la Universidad de Celaya y para nosotros entrevistarlo a usted. Hemos escuchado muchísimo de usted. Hicimos la investigación sobre todo lo que ha hecho, la verdad es súper impresionante y también leímos por ahí su semblanza. Entonces, estamos muy curiosos con todo lo que nos tiene para compartir hoy. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que les hayan dicho de mí ha sido puras cosas buenas. Me encanta la comunidad de Enactus, me encanta estar en contacto con los Enacters. He estado en varias competencias como jurado y la verdad se me hace increíble la labor que hace Enactus en México y a nivel global y que siga teniendo esa penetración en los jóvenes hoy en día. Entonces, primero que nada, gracias y felicidades por este tipo de foros. Sí, bienvenido, José, Francisco, Paco, no sé cómo te gusta que te digan. Pepe, más fácil. Sale, Pepe. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotras y con la comunidad universitaria. Entonces empezamos con la primera pregunta de una vez. Si tuvieras que describirte, ¿cómo te describirías ahorita en el presente? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me describiría? Me describo como una persona demasiado curiosa. Mi madre diría que tengo chinches. Y buscando siempre ver qué está haciendo. O sea, me considero como una persona curiosa e inquieta, ¿no? Súper, muchas gracias. Y ahorita, como ya hablamos del presente, ahora vámonos un poquito más hacia atrás. Por ejemplo, cuando eras chiquillo, ¿qué querías ser de grande? No sé si recuerdes como cuáles eran tus aspiraciones cuando eras niño. De mis primeros recuerdos, pasé por todo. Yo quise ser doctor, pero una que sí me gustaba mucho es, yo quería doblar películas, de hacer los sonidos de las películas. Me gustaba mucho. Y a la fecha sigo haciendo muchos sonidos de animales y de cosas. Y mi mamá me decía, bueno, para hacer eso necesitas estudiar música. Entonces, dato curioso, yo estuve en el conservatorio de música cuando estaba pequeño. Entonces, no sé si mi mamá lo decía como para que realmente terminara la carrera de música, porque ya lo terminó, o realmente era la línea que seguir para esa parte, ¿no? Pero quería hacer doblaje de sonidos para las películas. Qué interesante, ¿no? Nos hubiéramos imaginado, ¿no? Cómo da vueltas la vida y pues también invitar a los que nos están, a los y las que nos están escuchando que pues aunque tengas como ciertas aspiraciones, pues la vida da muchas vueltas y aún así hay que seguir haciendo las cosas que uno le gusta. Y bueno,
ahorita que nos comentas los estudios, más o menos como cuáles eran tus planes de vida ya como estudiante, ¿no? Vamos a decir que ya más a un nivel licenciatura. Mira, por la misma parte de que soy curioso y muy inquieto, siempre me han interesado el porqué de las cosas. Entonces, cuando estaba en la prepa, me iba muy mal en química. Yo soy de profesión ingeniero químico de sistemas ambientales. Y me iba muy mal en química, pero me gustaba mucho la química. Y yo lo atribuyo a que mi maestra no era muy buena. Pero me gusta la química porque estudia el porqué de las cosas. Entonces estaba en una disyuntiva y ahí es un parteaguas muy raro, ¿no? Quería estudiar psicología o ingeniería química, porque las dos cosas estudian el porqué, ¿no? O sea, la psicología, el porqué del ser humano, entra mucho al entrarse por qué las personas son así. De hecho, soy muy analítico en esa parte. Cuando estoy platicando con la gente, lo trato de psicoanalizar, me pongo en sus zapatos. Entonces eso genera mucha empatía y genera también el poder conocer más rápido a una persona. Y la ingeniería química, pues la química estudia el porqué de la materia. Y pues, siempre busqué una ingeniería que fortaleciera eso. Y a eso me he dedicado, a buscar el porqué de las cosas y cómo se mejoran. Y siempre cuestionando el porqué del status quo de lo que se lleva. Oye, ¿por qué se está haciendo las cosas de esta manera? ¿Por qué no las mejoramos? ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no le damos las vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a los planes que estaba haciendo, ¿no? Justo los planes cuando estaba estudiando era el entender por qué estaba, ¿no? Y si quería estar en una empresa era entender por qué está haciendo la empresa y buscar mejorarlo, ¿no? Ok, excelente. Entonces, creo que a lo largo de tu vida siempre ha sido como el entender, a pesar de que sea en un área o en cualquier otra área. O sea, creo lo que entiendo y lo que escucho de ti, Pepe, es que como que no hay límites para poder aprender y para poder como entender el más allá de lo que uno ve, ¿no? Se me hace muy interesante. Y pues la siguiente pregunta justo es que si se han cumplido estos planes de vida y cómo crees que se hayan modificado a través de tu experiencia, pero pues creo que ya nos has dado ahí unas pistas con lo que nos comentas. Creo que algo que les dejo a ustedes, igual estudiantes que todavía están jóvenes, que todos los planes que se los propongan, les pongan una fecha y le pongan una meta. O sea, hace poquito escuché una frase y voy a tratar de acordarme, pero decía que un sueño cuando le pones fecha se convierte en una meta. Me encantó. Parece que fue ayer que lo escuché. Y eso fue lo que a mí me sucedió, ¿no? Mis planes fueron, yo soy de Puebla y dije, me quiero estudiar a la mejor universidad privada del país. Y en ese entonces, para ingeniería química, la mejor universidad era el TEC de Monterrey. Y a Monterrey, yo me quería ir para allá. Pues hice todo lo posible para poder mirar allá. Me pagué mi examen de admisión yo, o sea, trabajando de mesero pagué el examen de admisión. Me lo tenía que firmar mi papá, no lo quise firmar. Me lo firmó mi mamá a escondidas de mi papá. Entonces, cuando me dijo mi papá, ¿y tú qué vas a hacer de tu vida? Le dije, mira, ya presenté examen en la Universidad de las Américas, en la Autónoma de Guadalajara, en el TEC de Monterrey. Aquí están los planes de estudio. Estaba seguro de que me quería ir de Puebla y que me quería ir a la mejor universidad de México. Entonces, eso fue uno. Yo estaba convencido de que me quería estudiar mi maestría al extranjero y hice todo lo posible para tramitarla con el CONACYT para lograrlo y lo logré. Y las empresas decir, oye, no estoy a gusto en donde estoy porque va en contra de los principios que yo tengo, porque va en contra de lo que yo quiero desarrollar, porque en esa parte, y con una decisión bien consensuada, quiero ir para adelante. O sea, el tema de las metas es que tengas muy claro el norte el que quieres llegar. Hay una mala visión o visualización de los millennials que dicen que se cambian muy rápido de trabajo, que son muy volubles. Yo lo atribuyo un poco más a que no encuentran donde llegan lo que ellos quieren. Pero sí hay que tener muy claro qué quieres. O sea, yo tengo muy claro lo que quiero hacer en mi vida profesional, lo que quiero hacer en mi vida personal, en mi familia, y sobre eso voy, ¿no? Y si en el trayecto en el que voy no es por ahí, pues me regreso o me cambio de camino y me voy por otra parte, ¿no?
Y me ha pasado en mi vida profesional que me he movido de trabajo a una empresa donde no me gustaba donde lo que estaba haciendo y decidí moverme, ¿no? Me ha pasado 2 veces que he hecho esos cambios y no porque lo mal atribuido al millennial de que, ay, pues no le gusta, ya se cambió, ¿no? Simplemente no está en mi plan de vida, no estoy generando lo que yo quiero y no me llena como persona. Está increíble todo esto que nos comentas y más porque se nota que han sido retos muy grandes, pero tú has hecho todo lo posible para pues cumplirlos, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son los mayores retos, los retos más grandes que te has puesto y que te han marcado? Híjole, he tenido muchos, personales y profesionales, ¿no? Sobrepasar una pérdida, una caída en la parte personal es cómo te superas a ti mismo después de una pérdida fuerte. El, el saberte levantar y el saberte ir hacia adelante es algo muy, muy fuerte. Hoy en día muchos han vivido eso por el tema de la pandemia y ha tocado ser el motor de las familias al respecto de ello. Yo tuve un tema personal a final de año, algo que no debiera de sucederle a nadie. Y también me tocó levantarme y ser ese motor. Yo creo que ese ha sido de lo más complicado. Y lo atribuyo a 2 cosas. A un tema de fe de que las cosas van a estar bien y todo tiene un motivo de ser. Y un tema de resiliencia, de saberse mayor a la pérdida posible, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que son mis 2 herramientas que yo creo que le puede servir a todo mundo. El tema de la fe y la resiliencia, que es fácil decirlo, pero no es fácil experimentarlo ante cualquier adversidad. El poder decir, renuncio a mi trabajo porque no me llena y voy a perder un ingreso y mi familia depende de ello y me voy a mover, cuéstame lo que me cueste, pero no me lleno. O sea, no estoy aquí porque voy a recibir un ingreso, sino porque estoy logrando lo que quiero. Y va en muchos sentidos, ¿no? Sí, justamente es algo muy, muy, muy fuerte que están pasando a muchas personas. Lamento mucho que hayas pasado por eso, pero como dices, es algo que son retos que te marcan, ¿no? Pero lo bueno es que te ha marcado y has cambiado para bien. Entonces me alegra que pues hayan mejorado las cosas de alguna manera. ¿Qué consejo te darías a ti mismo si tuvieras 20 años? Aprender más del fracaso. Aprender más que lo he hecho, lo he experimentado, lo he puesto en práctica, pero trataría de ser más incisivo en esa parte, ¿no? Más allá de lamentarme de las cosas que salieron mal, aprender más de ello. Llegué a aprenderlo por ahí de mis 18, casi, sí, por ahí de mis 18, 19 años, justo cuando me estaba yendo a estudiar a Monterrey, aprendí que todo lo podía lograr. O sea, que cualquier cosa que yo me planteara, la podía lograr. Y que todo lo que me había sucedido antes me había dado el aprendizaje para lograr lo que yo quería hacer. Y eso me hizo levantarme muchas veces. O sea, el decir, híjole, ya la regaste, la embarraste en el suelo, hiciste un reguero, pues ni modo. O sea, soviet a lo siguiente, a otra cosa mariposa dirían por ahí, y es aprende eso para que no la vuelvas a regar, aprende de eso a que no te vuelva a pasar lo mismo. Y eso te va haciendo mucho más fuerte, más maduro y aprendes a hacer esto. Ese sería el consejo que le daría a mi yo desde los 6 años, yo creo, porque tienes ese estigma, ¿no? Tenemos ese estigma todavía mucho de los errores y el fracaso están vistos como cosa negativa y creo que no va por ahí, ¿no? Sí, me parece increíble. De hecho, es algo que hemos aprendido gracias a Enactus
creo que hemos aprendido más de las competencias que no hemos ganado que de las que hemos ganado. Entonces, un excelente consejo tanto para su yo personal de antes como para todos los jóvenes que nos están escuchando ahorita. Inclusive, perdón, y aprovechando siendo un comercial, hace un par de años cuando fue la competencia en Puebla, organizamos un Focus Nights en Enactus, en la competencia, que la verdad es que a mí me encanta el movimiento, me tocó conocerlo desde cero, de Focus Nights, de aprender del fracaso de 5, ellos se autodenominan perdedores, 5 perdedores que en una noche de mezcales decidieron o aprendieron que se aprende más del fracaso que de una plática de Steve Jobs o de Richard Branson o de quien ustedes quieran y manden, sino que se aprende de eso. Entonces, me ha dejado muchos aprendizajes y lo sigo de cerca a mis 5 grandes amigos de Focus Nights. Ay, qué padre. Sí, es una organización súper interesante. También nos encanta acá aprender de los errores y es algo que también deberíamos de organizar más entre Enactus, ver los errores que hemos tenido todos. ¿Qué más? En la parte de la maestría y sus estudios, ¿por qué surgió entonces el interés de estudiar un máster en energías renovables en la Universidad Autónoma de Madrid y cómo le fue? ¿Que nos puede contar de su experiencia? Siempre me quise ir al extranjero. De hecho, estando en la universidad, quería hacer un intercambio a Nueva Zelanda. Eh, por, por algunas cuestiones no se logró y me quedó la espinita. Entonces, uno era tener la experiencia internacional de conocer otras culturas o cómo te desenvuelves en un contexto donde no conoces a nadie, porque literal llegué a no conocer a nadie. Y decir, pues sí puedo, ¿no? Sí puedo lograrlo. La temática me apasiona de sobremanera, el tema de energías renovables. Es algo que hoy en día es a lo que me dedico. De hecho, de ahí, después de hacer el máster, empezó mi carrera profesional en temas de sostenibilidad, que me apasiona muchísimo lo que hago, ¿no? Y busqué de las mejores universidades que tuvieran el tema al respecto, ¿no? Busqué universidades en Alemania, busqué universidades en España, y en ese entonces se diferenciaban mucho por la materia o el expertise que tenía cada uno de ellos. Una estaba experta en energía solar, otra en energía eólica, otra estaba en más temas de sistemas de almacenamiento. Entonces me llevó a discernir para llegar a la Autónoma de Madrid, que la verdad tenía un programa académico muy bueno y combinaba algo lo académico con lo práctico. Al final de cuentas no fue tan práctico, pero me gustó y tuve muy buenos aprendizajes. ¿Cuáles serían los aprendizajes más grandes que le dejó esta experiencia internacional? Que los mexicanos somos buenazos para todo. La verdad es que me tocó o sea, nos sentimos a veces como que, ay, México, y te ven feo, de verdad, en algunos puntos, en algunos lugares, no lo estoy generalizando, pero me tocó sí un tema de menospreciar al latino. Habíamos muchos latinos, ecuatorianos, colombianos, inclusive una amiga cubana, mexicanos éramos 3, me parece. Y como que el europeo todavía se siente como con un grado de superioridad. Y yo decía, bueno, ustedes están en paro económico. El 20-30% de su población está en desempleo. Yo creo, o sea, yo decía, yo regresando a México, a lo mucho en 3 meses tengo trabajo, y un trabajo bueno. Entonces, y dicho y hecho, yo regresando de la maestría, a los 3 meses me estaba contratando FEMSA como responsable del área de sostenibilidad, la parte ambiental. Y eso es el aprendizaje que me da. O sea, malamente nos tenemos que ir a otra parte para darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos, cultural, intelectual, multifolclórica, de todo lo que hay en México. Y
lastimosamente lo tenemos que ver desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, el aprendizaje más grande es aprovechar lo que tenemos aquí y sacarle el mayor de los provechos. Y quedándonos con este tema de aprendizajes, de experiencias, vamos a hacerte recordar tu primer trabajo. ¿Nos podrías comentar como estos aprendizajes que te dejó el primer trabajo que tuviste? ¿Mi primer trabajo en mi vida o en mi primer trabajo como vida profesional? Igual los dos. Deben estar interesantes. Mi primer trabajo de mi vida fue, yo creo que tendría 15 años, en el verano cuando yo tenía 15 años. Me metí a trabajar en un autolavado y me tocó lavar coches, o sea, carrocería, y era temas también de asientos y muchas cosas así. Algo que aprendí mucho ahí fue la dueña del lugar no nos podía ver sin hacer nada. O sea, podía estar lloviendo, diluviando y que nunca iba a entrar un automóvil, y era evitar la ociosidad y bueno, vamos a sacar la bodega, vamos a limpiar todo. Entonces de ahí aprendí mucho. Uno, que el trabajo cuesta y si quieres algo para comprártelo te cuesta, y hay que saber empezar desde abajo, porque dicen que hay que saber ser empleado, hay que saber ser jefe, después hay que saber ser inversionista, y se me fue la última. No son 4 y ahorita me acuerdo. Pero hay que saber qué es palear, ¿no? Hay que saber qué es trabajo, y aunque hayas nacido en cuna de oro o en donde hayas sido, tienes que saber el sudar por lo que ganas. Entonces me aprendí esas dos cosas, de no estar ocioso en el trabajo y que el trabajo cuesta. Y mi primer trabajo profesional ya como licenciado en ingeniería química, entré a trabajar en Cemex en un programa de ingeniero en desarrollo, y me encantó. O sea, fue un trabajo donde me encantó porque rolabas en diferentes áreas, y con una persona tan curiosa como yo era aprender de mantenimiento mecánico, de mantenimiento eléctrico, de producción, de calidad, el porqué de las cosas, cómo es que se produce el clinker, que es la materia prima del cemento, luego cómo se produce el concreto, cómo te vas a la cantera y ves las explosiones y le metes la dinamita, y la verdad es que era bastante divertido, ¿no? Entonces, lo recuerdo con mucho cariño porque también me abrió otro panorama de cuestiones. O sea, yo nunca pensé que iba a estar viendo temas de mantenimiento. Y me ayudó también a tener esa visibilidad. Hablando de proyectos, por ejemplo, ya en el lado laboral, ¿alguno que te haya marcado mucho, que te haya encantado? Ahorita nos comentas que el primer trabajo te encantó, pero algún proyecto en específico que dijeras, no, de aquí es mi mero mole. Yo le llamaba, cuando estaba en FEMSA, yo le llamaba que era mi hobby. Justo fue como dimos con Enactus. En mis primeros días estando en FEMSA estamos viendo que, oye, vamos a hacer estos proyectos de ayuda a la comunidad, estos proyectos ambientales que podemos hacer. Y yo me metí como a las sesiones de planeación del área social. Yo estaba en el área ambiental, me metí al área social y les comenté, oigan, ¿por qué no hacen una especie de incubadora de proyectos y los lanzan, ¿no? Entonces empezó un proyecto de ver cómo generábamos eso. Y luego vimos más allá, dijo, oye, ¿por qué no generamos o empezamos a detonar emprendimientos que ataquen las necesidades que vaya a tener la empresa en un mediano o largo plazo, que metan innovación, que metan otro tipo de cuestiones? Porque cuando metes proyectos a la rigidez que tiene un corporativo del tamaño de FEMSA, es muy complicado sacarlo, ¿no? La velocidad a la que se mueven las cosas versus la velocidad a la que se mueve una empresa constituida como estos corporativos, la verdad es que tarda mucho tiempo. Entonces, empezamos a desarrollar una aceleradora de emprendedores que atacaran temas que pudieran estar viendo esa parte, que solucionaran temas ambientales, temas sociales, temas vecinales. E hicimos una plataforma de apoyo a emprendedores
divertidísima, padrísima. Entre el 2012 y 2013 conocimos todo el ecosistema de emprendimiento en México, fondos de inversión, aceleradoras, incubadoras, conocimos a Enactus, tuvimos la oportunidad, bueno, yo no fui al mundial, mi jefe sí fue, pero inclusive hasta tanto gustó que el director del área se convirtió en consejero de Enactus, ¿no? Entonces, ese ha sido el proyecto que más me ha marcado porque aprendí a mentorear, aprendí a escuchar a los emprendedores, aprendí a no pisotear sueños, aprendí a que una mentoría no significa decirle que todo está mal, sino cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, y me rejuvenecía. Me cansaba muchísimo, pero me rejuvenecía. O sea, yo siento que le robaba esta juventud a los estudiantes, a los emprendedores, porque es cansado tratar con gente. La verdad es que eso sí es un hecho, es muy cansado tratar con gente, pero era como que decías, esto no es trabajo. Yo siempre decía que, y a la fecha sigo diciendo que fue mi hobby. Era un hobby para mí ir a ver emprendedores, mentorear, iba a ver desarrollo de proyectos, iba de juzgado en Actus o al Green Solutions o N cantidad de concursos que teníamos en Endeavor, en mil y un lugares, ¿no? Entonces, cómo eso lo ligamos a la cadena de valor y eso nos podía atribuir valor social y ambiental a la empresa. Y tanto gustó el proyecto que se pudo replicar en otras empresas, ¿no? City Express tomó ese modelo, lo replicó. Banregio tomó ese modelo, lo replicó para sus aceleradoras. Y nos faltó, fue un tema de timing. Al final nos adelantamos mucho en nuestra época. Hicimos algo que estuvo muy loco en ese entonces. Hoy ya las empresas como que hasta tienen su incubadora de proyectos. Y la verdad es algo que a la fecha, si lo pudiera volver a hacer, lo haría con todos los aprendizajes que tuve. Genial, justo te iba a comentar que muy innovador en ese momento, ¿no? Ahorita está súper en boga, obviamente, por la realidad en la que estamos y la facilidad de conectar, pero sí, se me hace súper innovador. Y también personalmente me emociona mucho como esa parte de ser mentor y así se me hace muy, muy, muy bonito y que también puedes aprender de las personas que mentoreas, ¿no? O sea, como es un aprendizaje y un compartir mutuo. Y ya hablando como en el puesto actual en el que estás, ¿cómo describirías, cómo te sientes, cómo te has sentido, cuál ha sido tu experiencia ahorita? Ocupado, y eso me gusta. La verdad es que Walmart es una super empresa. Y es una super empresa por el alcance que tiene y por la huella que puedes dejar. O sea, lo que puedes hacer a nivel país, a nivel región o a nivel compañía es un reto bastante, bastante interesante, ¿no? El decir, lo que haga yo en una tienda pequeña se puede replicar en 2,600 tiendas. La escala que se tiene en ese entonces, o sea, y la responsabilidad que se tiene es como, no sé cómo traducirlo en español, pero es overwhelming, o sea, es como que te sientes así como que sobrepasado, pero también es como que el reto de decirte, híjole, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien a gran escala, ¿no? Entonces, me siento bendecido, estoy ocupado y estoy en una empresa donde le apuestan, porque es parte del ADN de la empresa y los temas de sostenibilidad, donde va embebido que cualquier cuestión que yo mejore en eficiencia energética, ese ahorro que yo estoy teniendo en energía se puede traducir en seguir manteniendo un precio bajo al cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo el cliente puede seguir o la clienta puede seguir yendo a la tienda a seguir comprando a precios bajos? No sé si han escuchado el eslogan de Walmart, que es precios bajos todos los días. Y yo le digo a mi equipo, es que nuestro propósito es que nosotros hacemos que esos precios bajos se den. Gracias al ahorro que le damos a energía, gracias al ahorro que le damos al agua, gracias a la reducción que tenemos en generación de residuos, podemos seguir dando esos ahorros, ¿no? Entonces, es la verdad bastante gratificante y es un propósito que fue de las primeras cosas que me tocó hacer, ¿no? Es decir,
por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Haciendo remembranza al círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? El qué, cómo y el por qué. Eso me gusta hacerlo mucho con mis equipos de trabajo, de por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Por qué te estás poniendo? Y otra vez lleva de las primeras cosas que me preguntaban, ¿cómo te caracterizas? Pues como una persona curiosa, como una persona que cuestiona, porque siempre es el porqué de las cosas. Y si no sabes por qué las haces, pues más te valiera saberlo y ponerlo en el centro de tu atención, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y eso te va a generar tu norte. Y ahorita retomando, por ejemplo, lo que comentas de que pues sí, o sea, puede ser chamba pesada, ¿no? Pero al fin y al cabo es tanta la motivación, es tanto el quiero hacer algo, quiero cambiar algo, pues aún así le sigues, ¿no? Pero ¿cuál crees así que sea el desafío que hayas enfrentado que dijiste, sí, fue como súper difícil de sobrellevar, ¿no? En Walmart específicamente. Aquí en Walmart no les quiero hablar de números porque también son cosas confidenciales, pero el presupuesto que manejo no es nada comparado a lo que había manejado, ¿no? Las inversiones que se manejan no es nada comparado. Y el hablar de tanta responsabilidad, obviamente, como le dijeron a Spider-Man, ¿no? Grandes poderes vienen con grandes responsabilidades. Entonces, es complicado. Yo justo hoy, por ejemplo, hoy en particular ha sido un día muy pesado porque estamos viendo el business plan del 2022 y donde estamos diciendo cuánto vamos a gastar en cada una de las líneas y cuánto necesitamos de inversión para lograr las eficiencias, ¿no? Y estamos hablando de montos muy, muy elevados, ¿no? Y el estar hablando de ese tipo de datos y el tener un correcto manejo de todo eso y tener una muy buena planeación y que todo trabaje como reloj suizo es algo complicado, ¿no? Y top of the cherry es como, oye, Pepe, lo has venido haciendo muy bien, ¿qué crees? Que ahora vas a ver la estrategia de Centroamérica también. Entonces dices, por si no tenías suficiente trabajo, ahora tienes más. Entonces es gratificante. O sea, claro, obviamente eso habla de que el top management dice, oye, pues lo están haciendo bien, lo está haciendo bien, vamos a darle más, ¿no? Entonces, sí, pero pues eso obviamente lleva más chamba, más trabajo y todo eso. Y obviamente te desdoblas en tu equipo. Al final de cuentas, yo al final termino siendo la cabeza del área, el representante del área, y los méritos son de mi equipo, pero los errores son míos, ¿no? Y eso es como que una facultad de gran líder. O sea, no por yo hacerlo, sino que todo buen líder tiene que saber que los éxitos son del equipo o de la persona que lo hizo, pero los errores son tuyos, porque tú eres el que da la cara. Entonces, eso es complicado, ¿no? Eso es decir, cualquier calabaza que pase, cualquier regazón que tenga el equipo, cualquier dato que pase, así sea un 1% por multiplicado por 2,600 y feria tiendas, conlleva un tema bastante interesante. Y tú eres el responsable de ese barco. Entonces, yo creo que ese es el reto más grande que he tenido ahorita. Me gusta, me cansa, no todos somos humanos, me cansa, me enoja, me desespera, me hace llorar, me hace gritar, pero me emociona, me gusta. Al final de cuentas, si no me gustara lo que hago, pues ya hubiera tornado, ¿no? Y sin temor a decirles, esta empresa no está hecha para cualquiera, o sea, lleva un ritmo y una velocidad demasiado rápida. Y hablando de las empresas multinacionales en las que he tenido la fortuna de poder trabajar, creo que ninguna se compara con el dinamismo que tiene Walmart, ¿no? Entonces, eso es algo, digo, aprovechando, quizás no me lo preguntaron, pero un consejo que les diría es algo que me dijo mi papá cuando iba a estudiar, cuando estábamos justo en esa plática de qué vas a hacer con tu vida. Me decía mi papá, haz lo que te gusta, estudia lo que te gusta para que nunca tengas que trabajar. Y yo hoy en día la recompongo y la digo de otra manera, es haz lo que te gusta para que nunca tengas que trabajar, ¿no? Entonces,
cuando tú estás haciendo lo que te gusta, a pesar de que hay tribulidades, hay cosas en contra, hay cosas que no te gustan, hay cosas que te desesperan y todo eso, si te gusta, vas a pasar eso. Y lo vas a pasar porque es un electrocardiograma. Entonces, hagan lo que les gusta para que no tengan que trabajar. Excelente. No está en las preguntas que teníamos planeadas, pero después de todo lo que nos comentas, a mí me da muchísima curiosidad y es algo que yo sé que le ayudaría a todos los enactors, es cómo lidias con la presión. O sea, ahorita, por ejemplo, Alejandra y yo estamos así de que metiéndonos a todo, a todos los proyectos que podemos, aprendiendo lo más que podemos, y eso hace que tengamos agendas llenas, muchas responsabilidades. Igual con la competencia nacional, yo sé que muchísimos enactors terminan el día llorando, entonces gritamos, lloramos, como tú comentas, que es con esta nueva responsabilidad que tienes. Y me pregunto qué es lo que tú haces para liberar el estrés o seguir y no rendirte. Siempre tienen que tener una válvula de escape. O sea, tienen que saber que las limitaciones físicas y psicológicas que tenemos, o sea, hay algunos que lidian, o sea, todos lidiamos diferente con el dolor, con las emociones, con la presión, y eso va formando el carácter de cada uno de nosotros, y cada quien tiene su válvula de escape. Lo ideal es que esa válvula de escape no sea negativa, ¿no? Entonces, yo en lo particular es el ejercicio. Yo cuando estoy así de presionado, necesito ejercitarme para sacar todo el estrés. O sea, necesito subirme a la bicicleta o salir a correr. Y ahorita por la pandemia me extraño mucho salir a correr. No me gusta el ejercicio encerrado, pero me hace falta mucho eso. Pero entonces me compré una bicicleta fija y aquí, de repente cuando termino el día, me subo esa parte y convivir con la familia. O sea, saber que todo tiene un espacio, un tiempo, y es desestresarme. En la universidad, como ustedes, igual me gustaba hacer ajonjolí de todos los moles, entonces me metí a la mesa directiva de la carrera, me metía a organizar congresos y además estaba en el comité electoral y además hacía esto y lo otro. Y llegaba a mi casa a las 12 de la noche. En ese entonces era joven y guapo y con pelo. Entonces llegaba a las 12 y me hablaban, oye Pepe, estamos en una fiesta, ¿vienes? Yo, sí, vamos. Porque ese era allí me iba y me desestresaba. Y no es como que ahí vas y te vas a emborrachar. No, era ir a convivir con mis amigos. Era mi lugar de desestrés. Y entonces en ese momento era, ya. Y me dormía a las 2 de la mañana y me despertaba a las 7 y quizás dormía muy poco, pero me levantaba rejuvenecido porque había terminado de sacar el estrés. Si me hubiera metido, llegar a mi casa, tirarme nada más, como que no hubiera sido, ¿no? Entonces, busquen esa válvula de escape que sea positiva, ¿no? Nunca se refugien en algún vicio o algo que les vaya a causar a la larga algún tema. Y además todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, hasta el agua. Excelente, excelente consejo. Lo vamos a tomar en cuenta para ver cómo igual tener nuestra válvula de escape, que ya más o menos tenemos algunas identificadas, pero pues es un proceso para poder encontrarlo. De la parte en la que estás en tu trabajo actual, ¿qué es lo que más valoras? Mi equipo de trabajo. Otra vez, yo no podría hacer lo que hago, o mejor dicho, el área no podría hacer lo que hace sin su gente. Entonces, lo que más valoro es a mi equipo de trabajo. Independientemente de la jerarquía que hay de equipo de trabajo, inclusive a mis jefes, la verdad valoro muchísimo. Es eso, es la apertura, el grado humano que existe y el que podamos trabajar de manera correcta, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy complicado encontrar un buen equipo de trabajo con el que congenies, pero la verdad es que a mí me tocó aterrizar en blandito.
Han tocado varios cambios, eso sí, no les digo que no, pero el equipo de trabajo que tengo hoy en día me llena muchísimo y me alienta mucho a hacer más cosas con ellos y para allá afuera, ¿no? Porque compartimos la misma meta, compartimos las pasiones y como dicen por ahí, las penas compartidas se dividen y las alegrías compartidas se multiplican. Entonces, es muy padre tener con quien compartir esas cosas. Excelente. En la parte del equipo de trabajo y cómo es esta dinámica que tiene, ¿cuál considera y cómo considera usted que, bueno, tú, que es su estilo de dirección? Cercano y humano. O sea, me gusta primero, por ejemplo, yo cuando llegué a Walmart hace un año, casi 3 meses, me dediqué a conocer al equipo, a las 27, 28 personas que dependen de mí. Bueno, en la estructura que tengo, uno por uno, o sea, el conocerlos en lo personal. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué preocupación estás pasando? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el día de mañana, si sucede algo, tú no sabes si esa persona tuvo un problema con su familia o tiene un hijo enfermo o tiene un familiar enfermo que depende de ellos o acaba de pasar por un divorcio, por una separación o lo que fuere. Entonces, yo siempre lo que digo, lo que le he dicho a mi equipo es antes que nada somos personas y como personas nos tenemos que tratar. Y en algún punto de la vida a mí me enseñaron una lección que también me gustó mucho, que es, sé duro con el problema, sé suave con la persona. Hay que atacar los problemas duro, fuerte, y si se necesita de una manera estricta, pero con la persona hay que ser suave. O sea, no te tienes que desquitar con la persona. Y hay que saber que todos somos humanos, que a todos nos pasa y que todo el mundo o nos peleamos con la esposa o la hija está dando de gritos o el papá se enojó. Cualquier una de esas cosas es entender, es saber, oye, ¿estás bien? Esa cercanía y ese liderazgo de cercanía de que cualquier persona de mi equipo sabe que me puede marcar o mandar un mensajito, oye, Pepe, te puedo marcar, oye, necesitas esto, y si no te contesto en el momento, ellos saben que voy a buscar el espacio al final del día para marcarles para ver qué sucedió, ¿no? Entonces, así me considero. No sé si sea bueno o malo. Creo que esa calificación no me toca a mí darla, pero lo que sí es que me gusta estar cercano a ellos, poderles ser un facilitador y ser un conciliador con las demás áreas. O sea, para eso estoy yo acá, ¿no? Sí, justamente creemos que hacen falta que las empresas, los jefes, todo este sistema sea algo más humano, más entendible. Entonces, me parece un increíble consejo. En cuanto nos platicabas de los fracasos, ¿no? Y que se aprende mucho de ellos. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso y qué aprendizajes te ha dejado? Híjole, son muchos. Por ejemplo, ahorita que les platicaba de mi hobby, de la plataforma de apoyo a emprendedores, un gran fracaso fue haber sido no saber vender el proyecto. O sea, me faltó más storytelling, me faltó entender más a la organización para saber cómo vender. Hoy ya lo sé, hoy lo podría vender sin problema, pero justo porque aprendí de ello, ¿no? Entonces, era un proyecto tan grande, tan futurista, tan innovador en ese momento que parecía irreal, ¿no? Porque involucraba la cadena de valor, involucraba proveedores, involucraba fondo de inversión. Para que se dé una idea rápida, era desarrollar startups a fondo perdido. Después es cómo estas startups se convierten en proveedores de mis proveedores. Cómo mis proveedores puedo crecerlos e integrarlos en mi cadena. O sea, ya están integrados en mi cadena de valor, ¿cómo los puedo crecer? Entonces, todo esto tenía un financiamiento bastante interesante. Entonces, tú, para poder fondear los startups, que es a fondo perdido, o sea, de 20 te pueden salir 2 manzanas o 2 garbanzos de libra, pues es fondo perdido, fondo perdido, fondo perdido. Y pues
no hay empresa que vaya a querer soltarlo siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo generas ese fondo? Entonces, decíamos, ya tenemos proveedores que son buenos, que queremos crecer, ¿y cómo lo puedo crecer? Oye, ¿te interesaría llevarte a más tiendas? Y dicen, oye, pues sí, pero no tengo capital, y si voy y le pido al banco, pues el banco me va a prestar a un 30% de intereses. Entonces, ¿cómo logramos nosotros bajar? Yo te presto ese dinero, yo te invierto a ti, mi proveedor, te presto ese dinero, te lo presto a un interés mucho más bajo que el mercado, o sea, que el mercado financiero, a un 12%, y te puedo bajar ese interés porque te bajo el riesgo. ¿Por qué? Porque yo te voy a pagar. Entonces te genero liquidez, me logras pagar el préstamo, y los intereses que estoy generando ese préstamo se van para invertir a los startups. Entonces era un fondo revolvente. E inclusive si salían garbanzos de libra, la idea era invertir en esas empresas, o sea, tener una participación accionaria en esas empresas para poderlas hacer crecer. Entonces, la verdad es que era algo bastante futurista, pero tenía sentido, tenía pies y cabeza. Hicimos pequeños pininos en cada una de las partes, inclusive invertimos en 2 o 3 empresas por ahí. Y fue bastante divertido, pero no logramos hilar todo y no logramos vender la moto completa, sino vendimos primero el espejito, luego el manubrio, luego el motor. Entonces fue un gran fracaso, porque la verdad es que eso hubiera impulsado muchos emprendedores, hubiera impulsado una economía a escala bastante interesante. Y me tocó ver después otras aceleradoras que sí hicieron lo propio, y te daba coraje, ¿no? Decías, es que esa era mi idea. Sí, pero alguien la vendió bien, ¿no? Quizás el timing no era el adecuado, no lo sé, pero considero que fue un gran fracaso, porque me ha hecho aprender y me ha hecho aprender a desarrollar otros proyectos, ¿no? Excelente. Con todos los aprendizajes que has tenido, toda la trayectoria, todos los trabajos por los que has pasado, ¿qué te falta hacer? O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones profesionales que tienes en este momento? ¿Qué sigue después de Walmart? ¿Qué sigue después? ¿Hay algo que quieras lograr en tu vida profesional que todavía te falte? Sí, no dejo de lado la parte de ser emprendedor. Inclusive mi papá me raspó en esa costrita hace poquito y me decía, yo a tu edad ya había puesto un negocio, y quién sabe. Y mi papá lo sabe, ¿no? Sabe que me gusta ser emprendedor. Me hace falta esa parte, irme a emprender. Ya quizás bueno, ya emprendí, ya fracasé en el emprendimiento también, en mi época profesional. A mí me tocó el antiguo esquema de incubación de proyectos, que era que a la fecha no me gusta, que era incubación, preincubación, incubación, posincubación y así, ¿no? Y no me gustaba el esquema es más, a la fecha no me gusta el nombre de incubadora de empresas. Entonces, quiero volver a ser emprendedor. Ya fui inversionista en una empresa y quiero hacerlo a mayor escala. Y luego me gustaría formar quizás un fondo de inversión para proyectos. Quizás lo haga ahorita estando dentro del cobijo de una empresa, buscar un fondo de inversión para proyectos ambientales o sociales, y retomar parte de las ideas que tuve y luego hacerlo en mi vida personal, ¿no? Creo que lo que me mueve es el impacto que pueda dejar a la gente o al medio ambiente o a la comunidad, y que el día de mañana pueda decir, híjole, pasé por esta vida y no fue en vano. O sea, como me gustaría que me recordaran, decir, ¿quién fue Pepe? Oye, pues Pepe dejó huella en A, B, C, D, en tales emprendedores, y gracias al consejo que nos dieron pudimos hacer eso. Hizo un fondo de inversión que rescató la selva lacandona, no lo sé, no me pongo ahí, pero mínimo dejar mi granito de arena. Cuando mi hija tiene 5 años, cuando mi hija tenía 3 años y le preguntaron le preguntaron en la escuela o en la guardería qué hacían sus papás, ¿no? Era como medio complicado de explicarle qué era la sostenibilidad y en qué hacía su papá en esas locuras, ¿no? Se lo expliqué, o sea, se lo puede explicar a una niña de 3 años, y me encantó cómo ella lo captó, y me dijo, mi papá trabaja para hacer un mundo mejor. A la fecha se me quiebra la voz cuando lo digo, ¿no? Porque me orgullece. Y y a la vez me da una responsabilidad de decir, tienes que trabajar para hacer un mundo mejor. Esa es tu misión.
Y ojalá el día de mañana se acuerden de mí y me digan eso y me sigan diciendo, ¿no? Pepe trabajó para hacer estas cosas, un lugar mejor, y qué es lo que creo que todos los enactors deberían de hacer, ¿no? Buscar que al lugar que fueras, haz lo que debieras, ¿no? O sea, si estás estudiando, estás en clase, pon atención en clase. Si estás en una fiesta, echa relajo en la fiesta. Si estás con tu familia, aprovéchala. Si estás de viaje, estás de viaje. O sea, carpe diem, ¿no? Como dice, aprovecha el momento y haz lo que tengas que hacer en el momento que hacer y sácale el mayor de los millajes. Entonces, dejen huella en actors también en esa parte. Y hablando de liderazgo, cambiar el mundo, hacer el mundo mejor, ¿alguna recomendación para las cabezas de equipos de Enactus para ser mejores líderes? ¿Cuáles serían como tus pilares para ser un mejor líder? Para ser mejor líder es, ustedes no están ni arriba ni abajo, están a un lado, ni arriba ni abajo de la gente, están a un lado y tienen que ir hombro con toda la gente. Pero que sepan que si algo sale mal es responsabilidad de ustedes. Así haya sido Pedrito, Juanita o Chita, ustedes son responsables y ese es el gran dolor y la gran responsabilidad del líder. Hay que palear, hay que estar junto del equipo y no se trata de dar latigazos, sino de ver cómo se vuelven una fuente de respuestas, de salidas, y ser facilitadores de los equipos, más allá de exigirle a los equipos, ¿no? Entonces, esa es una, estar cercanos a sus equipos, ser humanos con sus equipos y entenderlos y el tener esa empatía con ellos. Saber escucharlos y saber escuchar cuando necesitan ustedes también una retroalimentación. Que eso es algo que también le pido mucho a mi equipo. Si estoy diciendo algo que no es, si no es para acá, si te molestó algo que dije, dejé de hacer o falta algo por hacer, por favor, házmelo saber. Yo pido mucho feedback porque, otra vez, somos humanos, somos entes perfectibles y aprendemos de lo que nos digan los demás. Entonces, el feedback, siempre tener abierto el oído. Nos duele, claro, todo nos duele. O sea, eso duele también. No somos de piedra, tenemos emociones, entonces muchas veces nos va a doler lo que nos digan porque generalmente son las verdades y a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero hay que saber aprender de ello y otra vez aprender de errores. Súper. ¿Y en la empresa has identificado cómo se desarrollan nuevos líderes? Que haya como algún proceso en específico, que hayas visto como, yo he visto que como que así en friega salen como gente activa, gente que está como con estas espinitas, ¿no? Que se nota bastante. Creo que el mejor de hay muchas capacitaciones, hay e-learnings y la verdad es que son muy buenos los e-learnings que se dan, pero lo que más ayuda a generar una buena cultura de liderazgo, a generar buenos líderes, es una buena cultura de liderazgo. Es decir, predicar con el ejemplo. O sea, si tú tienes un jefe que mienta madres y que a todos la gente que depende de él los trata como si nada, eso se va permeando, ¿no? Es como, y eso inclusive hasta se permea en la casa, porque el colaborador o el asociado que recibió los regaños al final del día, ¿con quién crees que se van a ir a desquitar? Pues llega a la casa y se desquita con la esposa y con el hijo, con la hija, y los trata igual. Entonces todo eso es un tema de cultura que va desencadenando muchas cosas, ¿no? Pero si tú dentro de la cultura laboral que tienes empiezas a fomentar el reconocimiento de la gente, a fomentar, o al decir, oye, me equivoqué, perdón, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, pero disculpa, lo voy a corregir, vamos sobre esto, ¿no? El empezar a fomentar eso genera otro tipo de líder, ¿no? Me gusta jactarme, o sea, lo he visto mucho en Walmart. Yo la verdad no pensé que fuera una empresa así. O sea, generalmente te piensas que es una empresa fría, muy hermética,
dinámica demasiado grande, transnacional, lo que fuera, y no, me ha tocado ver todo lo contrario, o sea, ver un tema de reconocimiento a colaboradores, reconocimiento a asociados, el tener esa apertura, el saber que la gente de abajo es por la que nos debemos todos, la gente que está en las tiendas atendiendo son a los que nos debemos, el poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Sí, perdón, me equivoqué. Eso la verdad a mí me llena muchísimo y creo que lo tiene la empresa y me gusta trabajar en una empresa así, o sea, eso me llena también como persona, ¿no? Perdón, se estaba acabando la pila. No te preocupes. Y por ejemplo, volviendo al equipo, comentabas que pedías mucho feedback, fomentabas una comunicación lo más honesta, lo más clara, lo más asertiva para mí de lo que comentabas, pero ¿qué es lo que tú más valoras de tu equipo? O sea, ¿qué es lo que dices? Digo, puede ser desde la puntualidad o cosas como muy cliché o algo como más allá. Que no tenga miedo de hacer las cosas. O sea, algo de lo que más me gusta de la gente, igual me lo dijo Alvin, una jefa, me dijo, nunca te voy a regañar por ser proactivo. Me decía que era una cabra en cristalería. Así me decía, tú eres como cabra en cristalería, porque te dicen vas y ¡fum! Ya me fui, ¿no? Una vez me pidieron una reunión con el CEO, y dice, ¿por qué no la sacaba? Perdón, ahí voy. Entonces fui, saqué la reunión con el CEO. Obviamente después nos regañaron que por qué andamos pidiendo reuniones con el CEO, esa la debía de haber pedido el VP, que era el jefe de mi jefa. Pero me dijo, no te puedo regañar, porque justamente hiciste lo que te pedí, ¿no? También no hay que irse como el borras, pero lo que sí es, me gusta mucho la proactividad de la gente, me gusta mucho que me propongan, me gusta mucho, o sea, no me gusta estar atrás de la gente, eso sí, o sea, yo dejo hacer al equipo, dejo hacer y que vayan y que propongan y que vengan. Inclusive dentro de los objetivos anuales, yo les digo, déjate un pedacito para temas de innovación. Ya es tu cajita de Only for Me y aquí inventa todas las cosas porque ese espacio puede ser muy chiquito, te va a dar para darte la satisfacción que necesitas del business as usual, de toda quizás de la talacha que tienes todos los días, ¿no? Entonces, lo que más me gusta de mi equipo es que han aceptado el reto y que siguen llegando con ideas y que no tienen miedo y que vamos a hacer ahora esto y esto y esto y que no se achican, ¿no? Y que en el momento que es demasiado también me levantan la mano y me dicen, oye Pepe, ahora sí ya tuvimos suficiente en el plato, ya como que espéranos tantito. Oye, y esta parte de las ideas, ¿cómo le hacen para fomentar la creatividad? O sea, que no se apague esa chispa, porque lo que escucho, pues, es de estar solucionando y resolviendo problemas. Entonces, ¿cómo en el equipo, cómo consideras que se fomenta esto de pensar fuera de la caja con el fin de solucionar las cosas? Mira, también alguna vez me dijeron, era una reflexión que yo le hacía a mis equipos antes, ¿no? Decían, oye, siempre hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Y me da una reflexión de que, oye, si no puedo pensar fuera de la caja, se vale, ¿no? Usar la caja más bonita. La caja es blanca, pues pintémosla de un color, porque blanca pues es como que muy neutral, ¿no? O está muy arrugada, pues vamos a planchar la caja y de perdido eso ya es una mejora, ¿no? Es un ejercicio, o sea, es un músculo que hay que ejercitar, el tema de innovación. Yo trabajé como Black Belt en una empresa, me certifiqué en mejora continua y el director del área decía que la mejora continua es como el agua de tamarindo. Si tú le dejas de agitar, se asienta, ¿no? Entonces, así tiene que ser un agitar continuo para que tengas un agua de tamarindo homogénea y no solamente te sirves esto sin pulpa, ¿no? No sé si les ha tocado, creo que sí les ha tocado ver el agua de tamarindo. Siempre que la vas a servir, le tienes que menear porque pues, te toca o de un lado o de otro. Entonces, así es esto. La innovación, la mejora continua siempre es
estarle meneando, es como el agua de tamarindo, tienes que ejercitarlo todos los días, el estar pensando qué más tengo que hacer, qué más vamos a hacer, así sea una cosa chiquita, pero es de pequeñas acciones se están haciendo las cosas, se hacen las cosas, ¿no? Roma no se construyó en un solo día, entonces en ese punto hay que irlo trabajando y hay que irlo desarrollando y hay que irlo fomentando mucho. Increíble consejo del agua de tamarindo. No se nos va a olvidar. Es, hablaba del ejemplo, ¿no? Que se da como líder. ¿Qué es lo que qué es lo que haces para inspirar con el ejemplo? Híjole, no sé. Ahí sí, no, la verdad es que busco hacer lo que es, o sea, ser coherente con lo que piensas y lo que haces, ¿no? O sea, si yo estoy esperando que mi equipo haga algo, mínimo yo tengo que hacer eso por 2. Si yo estoy esperando que mi equipo dé el 100%, yo tengo que dar el 120. No sé si eso inspira o no. Trato de ser muy empático. Otra vez trato de estar muy cercano a ellos. Y eso ayuda también a limar muchas asperezas y a tener esa cercanía y a decir, oye, no es una persona que viene y nos viene a decir y nos manda y que además no nos conocemos en persona, porque he de confesar que de mi equipo en persona conozco a 4, porque yo entré en pandemia y todo ha sido de manera virtual, ¿no? Entonces eso genera también otro grado de complejidad, pero la distancia no tiene que ver nada con la cercanía de la gente. Entonces, a pesar de estar en COVID, a pesar de estar en pandemia, a pesar de estar en todo el home office, la cercanía no se debe a un tema de que esté pegado a la persona. Porque cuántas empresas no ha habido que tienes al jefe junto, pero el jefe nunca te dirigió la vista o ni siquiera fue como para decir un buenos días cuando llegó a la oficina, ¿no? Entonces, trato de transmitirles esa parte humana al equipo y el que vean que yo estoy abajo, digo, no, a un lado de ellos, ni arriba ni abajo, perdónenme, sino a un lado de ellos que estoy paleando y que, oye, traes demasiada chamba en Talacha, oye, que hay que revisar algunos documentos, mándame una parte, yo me pongo también, porque también yo no nací siendo responsable de área, yo empecé lavando coches, ¿no? Entonces me recuerda mucho esa parte de decir, todo el mundo empezamos desde algún punto y sabemos hacerlo. Y me gusta de repente hacerlo para que no se me olvide el trabajo duro que tiene que ser. Eso inspire o no, yo no lo sé. Al final de cuentas, yo no puedo ser mi juez. O sea, yo soy mi juez para lo que hago mal, pero no sé si lo que yo hago inspira o no a las demás personas. Ya ustedes me dirán o los enactors dirán si funcionó, o si les dejamos algo al respecto de ello. Yo creo que sí funciona, en gran parte. En la parte de liderazgo, ¿qué consideras o cuál consideras que es el mayor desafío que enfrentan los líderes en la actualidad? El saberse adecuar a los cambios. Estamos viviendo una época donde el cambio siempre ha sido, ¿no? La única constante en el universo es el cambio. Pero hoy en día el cambio es mucho más rápido, más acelerado, más agresivo inclusive, ¿no? El adaptarse o morir, ¿no? Me ha tocado ver liderazgos que han tenido que cambiar para mal, o sea, que han tenido que sacar a la persona porque no se adecuó a un liderazgo, ¿no? Entonces creo que a mi percepción y mi muy humilde opinión, creo que el rol más complicado que tiene ahorita el liderazgo es adaptarse a los cambios tan rápidos, ¿no? Y el saber atender, o sea, a mí me toca tener gente a mi cargo que quizás me doble la edad, ¿no? Y tener gente muy joven, recién graduada. Entonces trata con diferentes ramas o sea, edades
es complicado ponerlas a todas en una sola tesitura, ¿no? Y es cómo haces un contexto o un esquema de trabajo en donde todos estén participando, todos estén trabajando, todos están sobre la misma idea y todos están innovando. Entonces, por ahí decían que chango viejo no aprende maroma nueva. Yo creo que no, yo creo que es cómo logras que esa persona esté lo suficientemente motivada para que pueda entrar eso. ¿Y cómo lo motivas? Pues adecuándote el cambio, sabiendo y teniendo la empatía como para saber qué mover de esa persona para que pueda ir hacia adelante en conjunto, ¿no? Excelente. En términos de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿consideras que se está haciendo lo suficiente para impactar positivamente en estos? La verdad, no. No creo que estemos haciendo lo suficiente. Va a tocar algunas partes ser más radicales que otras, pero creo que si todos hiciéramos un poquito, pudiéramos lograr. O sea, no necesitamos las grandes acciones, sino que cada uno de nosotros pudiera hacer lo propio en lo que nos llama la atención. Yo siempre lo he dicho que los ODS no es como para decir, yo contribuyo a los 17 ODS, sino estos son los que me llaman, estos son los que me gustan, estos son los donde yo tengo mayor injerencia y sobre esos estoy trabajando. Es más, ¿qué te llama la atención? Y los ODS no se utiliza como yo le pego al 5, yo le pego al 6, yo le pego al 11, yo le pego al 17, porque pues, me llevo con todos, ¿no? Es, ¿qué te gusta? Y eso tradúcelo en un lenguaje que la ONU lo tradujo en objetivos, en una metodología bastante llevadera. A mí, yo la contraparte que tengo de los ODS es que se prestó como para decir, yo hago esto, yo le pego al 5, así como esa parte, más allá de utilizar toda la metodología que era completamente al revés, era decir, oye, yo estoy haciendo temas de agua, estoy haciendo temas en medio ambiente, estoy haciendo temas energéticos, estoy haciendo temas de movilidad sostenible. Perfecto. Eso, tradúcelo, pues resulta que yo le pego al ODS 6.2 y resulta que yo también tengo esto. Entonces, utilizo esto con una metodología, con unos indicadores para poderlo hacer. Entonces, creo que cada uno de nosotros podemos hacer lo propio en lo que queramos y eso lo podemos traducir con el lenguaje de los ODS para que se hable a nivel internacional o universal. Estás en mute, Eli. Lo siento. Vimos en tu perfil esta parte de la economía circular, ¿no? Entonces nos interesó mucho saber qué piensas de la economía circular y por qué debería tener una importancia en estos tiempos. Creo que debiera de ser el modus vivendum de todos, el tema de economía circular. Debemos de pensar, o sea, todo lo que estemos haciendo el día de hoy debiéramos de estarlo pensando en un tema de circularidad. En todos los aspectos, ¿no? No solamente en los productos que utilizo, todo lo demás, sino cómo vivimos el día de hoy. A mí me encanta el tema de economía circular. Creo que es uno de los proyectos que todavía me falta desarrollar en Walmart, que si lo logramos, la vamos a romper y la vamos a sacar del cuadro. Porque tiene la escala para hacer muchísimas cosas. No es tan sencillo como todo el mundo cree en el tema purista de la palabra, pero es tan sencillo como saber que prefiero un retornable a un producto one way, que prefiero utilizar cierto producto porque es reciclado, o porque va desde la parte de los hábitos de consumo de la gente, porque a final de cuentas lo que termina moviendo a todas las empresas es la demanda. Si no hay quien lo demande, no va a haber quien eso. Lo mismo pasó, por ejemplo, les puedo dar el ejemplo del PET en México. Datos interesantes, fact. México es de los países que más acopia PET a nivel global. Cosa que muy poca gente sabe, ¿no?
Y eso fue gracias a que toda la industria refresquera hace más de 15 años se puso las pilas y dijo, necesitamos desarrollar un sistema de acopio y reciclaje. Y se desarrolló una industria de reciclaje alrededor de eso, a través de una organización, de una C que se llama ECOSE. Entonces, hay muy pocas cosas que sabemos, hay muy pocas cosas que sabemos que están sucediendo, como esto, como que México acopia cerca del 60% del PET puesto en mercado se recupera. Y de ese se recicla el 80%. Tenemos números más altos que Brasil, que Estados Unidos, que Canadá. Que nuestro nivel de acopio es el mismo que tiene la Unión Europea. Y eso no lo sabían. Muy poca gente lo sabe. Entonces, ya hay muchas cosas que se hicieron. Entonces, hablando de circularidad, es subirnos a lo que está. No es inventar el hilo negro. Es saber cuáles son las pequeñas acciones que se necesitan hacer para realmente conectarnos con una circularidad en la economía y en el medio ambiente. Excelente, increíble, la verdad. Ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que están desarrollando proyectos sustentables y sostenibles en México? Que los necesitamos urgentemente. Que es el presente, ya no es el futuro, es el presente. O sea, a mí me tocó en mi época que esto era el futuro, ¿no? Era como que la siguiente ola que venía. Ya nos alcanzó y nos sobrepasó. Hoy es parte del pasado, del presente, y ya es un must que debemos de tener. Entonces, todos los proyectos tienen que ser económicamente viables, ambientalmente amigables y que no impacten a la comunidad. O que si le impactan, que sea positivamente. Entonces, tiene que tener esas tres cualidades. Tiene que buscar un enfoque de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver con el triple bottom line, que es económico, social y ambiental simultáneamente. Si no hay una, no es sostenible. Y tiene que ser sustentable en el tiempo. Entonces, piensen qué es lo que se necesita resolver el día de hoy. Bueno, qué se necesita resolver desde ayer y qué podemos hacer el hoy. Y que sueñen en grande. Siempre sueñen en grande con los pies en la tierra. De nada sirve estar en 10,000 pies de altura si no estamos viendo la realidad de las aplicaciones de las cosas. Entonces, mi mensaje es, los necesitamos urgentemente, nos urge que estén con nosotros, piensen en grande, pero no pierdan los pies de la tierra. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero necesitamos proyectos con pies y cabeza para que se puedan desarrollar y que puedan integrarse a las cadenas de valor. Es genial todo lo que nos comentas. La verdad nos ha encantado tener esta última hora contigo y pues te agradecemos muchísimo compartirnos tu tiempo, compartirnos todas tus experiencias. Estamos muy felices y la verdad, por lo menos de mi parte, me quedo muy feliz con haber compartido esta hora contigo, con haber aprendido de ti. Y nada más me queda preguntarte si está bien para ti que los alumnos que tengamos o el mismo hub y nuestros CTPs te puedan contactar si tienen como alguna duda de sustentabilidad o algo en lo que los puedas apoyar. Y pues nada más me queda pues agradecerte de nuevo. No, al contrario, agradecerles a ustedes por el tiempo. Yo soy muy chorero y de repente hablo demasiado, entonces agradecerles el tiempo para mí. Si lo que puedo decirles les aporta, aunque sea un poquito, yo me voy de gane. Me encanta este tipo de pláticas, me encanta este tipo de relacionamientos. Si lo necesitan, con gusto les proporciono mis datos para que me contacten por ahí. Nada más me quedaría decirles otra vez esa gran responsabilidad que tienen los emprendedores el día de hoy, porque ya no es solamente lo que hacen las grandes empresas en el día de hoy, no solamente lo que hacen los países, los líderes, sino cada uno de nosotros en cada una de las decisiones que tomamos, en cada uno de los proyectos que emprendemos,
en cada uno de los sueños que hagamos realidad, es lo que estamos dejando para hacer un mundo mejor, ¿no? Y así como me decía mi hija, mi papá trabaja para hacer un mundo mejor. Ojalá ustedes también estén con ese foco de decir cuál es su propósito en la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ha sido un gusto y esperamos poder encontrarnos de nuevo. Al contrario. Muchísimas gracias, un gusto y ya sabes, la Universidad de Celaya es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Que tengan buena tarde. Igualmente. Igualmente. Bye. Gracias.